Pues quien tenga Biblia, sería bueno que la abriera por Efesios capítulo 1, el versículo 18. Y quien no, pues aquí tenemos para el servicio la lectura. Voy a quitar una cosita de acá y enseguida. Perfecto. Dice así, Efesios 1, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio todo por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre, te pedimos que nos ayudes en este momento de interpretar y predicar tu palabra. Danos corazón y mente dispuestas. Aparta, Señor, de nosotros cualquier pensamiento, aparta de nosotros cualquier inquietud, aparta de nosotros eso que nos molesta entre semana, que ahora nos dediquemos a escuchar a tu Espíritu Santo. No a mí, Señor, sino a tu Espíritu Santo. Pero ayúdame a mí para poder compartir lo que tu palabra dice. Ponerlo en práctica y poder vivir bajo la sombra de esta luz, Señor, que provee tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Lo titulo de esta forma. No podemos hacer la misión como iglesia, pero no solamente como iglesia Montesión, sino como iglesia de Cristo. Porque tenemos la tendencia a que cuando escuchamos la iglesia, a reducirla tanto que es yo mimé conmigo. Como lo que aprendíamos en el colegio, los pronombres. Creo que eran pronombres, ¿no? Personales, sí. Yo mimé conmigo. Más, ¿no? No me acuerdo de más, pero hasta ahí. Pero no, la iglesia es más que yo y mi circunstancia, que tú y tu circunstancia. La iglesia es más que nosotros. La iglesia es la iglesia del Señor que está desparramada, en el buen sentido de la palabra, en Denia, en los alrededores, en Barcelona, en Bilbao, en cada una de las comunidades autónomas de España, en Francia, en Alemania, en Rumanía, en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Entonces, cuando me refiero a iglesia, me voy a referir a la iglesia del Señor en este siglo, ¿ok? Entonces, no podemos hacer la misión como iglesia si no recobramos el sentido de nuestra razón de ser en medio de un momento de inestabilidad como el actual. Voy a repetir el título de nuevo porque tenemos que agarrar. No podremos hacer la misión. Sabemos que tenemos una misión, ¿cierto? Sí, el Señor nos la dio. No tenemos cualquier misión, no tenemos nuestra propia misión, sino tenemos la misión de Dios. Es una misión. No hay 2 ni 3 misiones. Una misión. Y es la misión que el Señor, desde que escogió a una persona para hacer y constituir un pueblo, es la misma misión. Testificar de ese Dios en medio de naciones. Punto. Entonces, no podremos hacer la misión como iglesia si no recobramos el sentido de nuestra razón de ser en medio de un momento de inestabilidad como el actual. Raúl explica eso, lo voy a leer mejor, ¿vale? En vez de explicarlo, lo leo. Para que no se me vaya ningún ápice, ninguna tilde, ni una jota, como dijo el Señor.
No es un secreto, hermanos, que la Iglesia, lo que ya he explicado, a nivel general, se ha visto inmersa en una pandemia. Y no solo la Iglesia, todo el mundo. Y esto ha resultado en el cierre total de estamentos, sociedades a nivel mundial. Y claro, la Iglesia, pues de igual forma cerró sus puertas, y algunas continúan cerradas, de sus lugares de culto en todo lugar. Pero hablando de la Iglesia occidental, porque la Iglesia es muy amplia y tenemos que dividir también en sectores geográficos la Iglesia. Voy a hablar de la Iglesia occidental, esa Iglesia que no está siendo perseguida, no como la Iglesia en otras latitudes orientales está siendo perseguida, sino la Iglesia europea, la Iglesia canadiense, estadounidense, latinoamericana, aunque en algunas latitudes de Latinoamérica la Iglesia sí está siendo perseguida de forma física. Pero voy a hablar de esta Iglesia, de la nuestra. Dicho de otra forma, dicho de nuevo, no como Iglesia Montesión, aunque sí, también, pero para que nadie se hiera en su susceptibilidad. Hablando de la Iglesia occidental del siglo XXI, una Iglesia a rasgos generales muy acomodada a su entorno, una Iglesia que fue engordada con una teología sentada, se vio de la noche a la mañana no pudiendo asistir a sus lugares de culto. Lo hemos experimentado. No pudiendo desarrollar sus actividades acostumbradas, y los cristianos inmersos en un momento social quebradizo de enfermedad, de miedo, de inestabilidad social, de interrogantes por lo que sucederá. Preguntas como estas vinieron a la mente de todos. ¿Volveremos a tener nuestra normalidad? No es una pregunta solamente y exclusiva de los cristianos, es una pregunta que los cristianos hemos adoptado de ahí fuera. Porque todo el mundo estaba hablando de la nueva normalidad. ¿Algún día volveremos a tener nuestra normalidad? Y ahora decían, esta es la nueva normalidad. Entonces, como cristianos les decimos, ¿volveremos a tener nuestra normalidad? ¿Volveremos a vivir como antes? ¿Es que nuestra sociedad habrá cambiado para siempre? Todos nos hemos hecho estas preguntas. Todos. Y seguimos haciéndolas. Y estas preguntas impactan en la mente de toda persona. Y por supuesto, de los cristianos que viven siendo parte de la sociedad, porque la Iglesia es parte inherente de la sociedad, por mucho que nos afanemos de decir, no somos de este mundo, perdona, no vivimos en Júpiter, somos de este mundo, entendiendo lo que la Biblia dice de no ser como el mundo, pero hacemos parte del mundo, somos del mundo, estamos en nuestra sociedad y hacemos sociedad, por tanto, lo que afecta a la sociedad nos afecta como Iglesia. ¿Hasta ahí bien? Ok. Entonces la Iglesia, como parte de la sociedad, sufre también estas preguntas, sufre estas inquietudes. Y claro, vamos a hablar no en un tono tan abstracto como Iglesia, que es muy general. Los cristianos, que somos la Iglesia, nos hacemos estas preguntas, vivimos con estas preguntas en nuestra mente. Y esto crea una interrogante grande en la mente de muchos pastores, de muchos líderes eclesiales, que no saben qué pasará o cómo se verán afectadas sus congregaciones en un futuro, cómo se están viendo afectadas y cómo se verán afectadas en un futuro. No sabemos, porque nosotros vivimos aquí en nuestro presente. Mañana no sabemos. Entonces, podemos jugar con lo que vemos a priori y por eso nos inquietamos, porque como no sabemos más y queremos saber, nos entra la inquietud de la desesperación. Pero también, no solamente en los pastores, líderes religiosos, ancianos, etcétera, etcétera, sino también en los asistentes al culto. Pues aman la normalidad que venían teniendo y ahora no es como antes. Claro, no es como antes. No hay libertad para reunirnos todos juntos, como quisiéramos. Ya no hay el poder y la unción, como algunos dirían, que está bien, que los cultos tenían antes. Y por tanto, la palabra mágica, quédate con esto. Por tanto, vivimos en una etapa de decaimiento emocional y espiritual. ¿Por qué?
Porque vivimos en una desmotivación personal que se hace comunal. Traduce, Raúl, estamos desmotivados. Ya está. Estamos desmotivados. Vivimos con desmotivación. Vivimos con desmotivación. Pero Raúl, si tú dices que es parte de la iglesia, somos parte de la sociedad está desmotivada, nosotros deberíamos estar desmotivados. No, incorrecto, error. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que nosotros somos la luz y la sal del mundo. Somos parte de la sociedad, pero no somos como la sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos algo que la sociedad no experimenta. La luz del Señor. Y nosotros somos luz en una sociedad carente de luz. Pero vivimos en desmotivación. Vivimos desmotivados. Pues si no, mira nuestras conversaciones. Uy, ¿cómo está el presente? Uy, hermano, no me diga. Uy, el PIB está bajando. Uy, yo no sé si las pensiones durarán. Uy, yo no sé qué vamos a hacer. Uy, ¿cómo está esto? Uy, qué crisis está. Uy, parece que no hay sol. Parece que no existiera el sol en nuestras vidas. Parece que lo único que vivimos, experimentamos, saboreamos, masticamos y tragamos es nuestro presente. De nuevo, a nivel general, estoy hablando en la iglesia del siglo XXI, la iglesia occidental, que ha vivido de una teología sentada. El que le entienda, como diría el Señor. Pablo nos tiene que decir algo. De hecho, Pablo nos quiere decir algo. Estas palabras de Pablo, escritas ya hace 2000 años, no están aquí por casualidad. Han alumbrado la vida de todos los cristianos alrededor de todas estas generaciones y tienen que alumbrar nuestra vida hoy. Que la iglesia está atravesando por una etapa de crisis. Sí, hermanos, porque tenemos una crisis. ¿Sí? Y dice Pablo, un poquito para recordar, dice, versículo 15 decía, por esta causa yo he oído de vuestra fe, está hablando a los hermanos de Asia Menor, dice, he escuchado de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, porque Pablo está diciendo, wow, estáis siguiendo al Señor en una fidelidad tan grande que esa fidelidad, esa armonía, ese seguimiento a Cristo está llevando a que tengáis más amor unos con los otros. Y esto es fantástico, de tal manera que dice Pablo, wow, no ceso de dar gracias por vosotros. Y Pablo está preso. Recordemos, Pablo está en una crisis de libertad. Pero se está gozando porque los hermanos están caminando bien. Los hermanos están teniendo fidelidad al Señor y el amor está creciendo y la iglesia está haciendo su trabajo en medio de una circunstancia adversa. Porque ¿cuándo la iglesia no vivió una circunstancia adversa? Muchas veces, ¿no? Que parece que nosotros hoy es lo único que vivimos, que nadie en la historia vivió una circunstancia. La iglesia, como dije en el domingo anterior que me tocó a mí, la iglesia nació en crisis y la iglesia se constituyó para vivir en crisis. Porque cuando la iglesia no tuvo crisis, y en el momento en que la iglesia no tiene crisis, se estanca. La iglesia nació en una crisis y para la crisis. Y Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Padre, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y se recuerdan que la otra vez estuvimos hablando de la necesidad de la iglesia de tener más conocimiento de Dios en este momento que estamos atravesando, ¿cierto? ¿Se recuerda? Bien. Hoy Pablo dice cómo. ¿Cómo es ese conocimiento? ¿Cómo el Señor tiene que darnos ese conocimiento? ¿Cómo es la petición de Pablo? Dice Pablo, que Dios, versículo 18, alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Pablo está usando una metáfora, está diciendo que Dios os dé ojos en vuestro entendimiento. Está haciendo como una personificación de nuestro entendimiento, como que Dios os alumbre, que podáis ver. Porque cuando hay conocimiento, hay percepción de la realidad. Cuando uno vive en desconocimiento, vive a oscuras de lo que sucede en su mundo, ¿cierto? Pues Pablo está diciendo que os dé conocimiento, que os dé luz, que os dé un entendimiento superior. ¿De qué?
de la esperanza a la que hemos sido llamados. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que han sido llamados y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pero no se queda ahí. Y cuál es la grandeza del poder de Dios para con los cristianos. Entonces Pablo está hablando de los versículos 18 al 20 de esperanza, riquezas de su herencia y del poder para con los cristianos. Y resulta que hoy vivimos en una desmotivación. Estamos desmotivados. Estamos viviendo a empujones. No tenemos la alegría de antes. Estamos hoy que es lunes, hoy lunes, otra semana, a ver cómo se tuerce esta semana. Ya, mira, no estamos pensando en a ver qué bonito pasa en esta semana, no, estamos esperando a ver lo malo que va a pasar en esta semana. Mira cómo miramos. Estamos viendo las cosas al revés. Tendríamos que vivir con motivación, esperando esperanza, herencia y poder. Es lo que dice Pablo. Es la oración que Pablo pide a Dios para la iglesia en Asia Menor. Que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento en la esperanza, en la herencia y en el poder de Dios. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Esperanza. ¿Por qué vivimos desmotivados? Bueno, pues porque nos estamos enfocando en lo negativo, en lo que hace daño. En lo que es contrario a mí, me quiere hacer o causar dolor, miedo, frustración. Hay una desmotivación en el presente, porque, bueno, te quiero leer algo. Mira lo que dice la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Dice, el coronavirus está afectando la salud mental de muchas personas. Bueno, no es un secreto, pero ellos lo reiteran, lo reafirman. Datos de estudios recientes muestran un aumento de la angustia, ansiedad y depresión en las personas. Ojo, factores que pueden y de hecho están incrementando el riesgo de que una persona decida quitarse la vida. Esto es lo que hay en nuestro mundo. Y entonces, cuando miramos todo esto, nos desmotivamos. ¿Qué es la motivación? Bueno, explica qué es la motivación, Raúl, porque estás hablando de desmotivación, pero entonces, ¿qué es vivir con motivación? Bueno, tener una razón, un motivo para que me empuje a actuar hacia el ánimo, la esperanza y la ilusión. Pero, Raúl, es que, ¿cómo me estás hablando de ánimo, esperanza e ilusión? ¿Es que tú no ves el telediario? Claro que veo el telediario. ¿Con qué ojos miro el telediario? Sería la pregunta. ¿Explica eso, Raúl? Sí. Hemos perdido una visión escatológica de la vida para ver o tener una visión cortoplacista de la vida. Miramos a corto plazo, miramos lo inmediato y no estamos viendo lo que nos dijo el Señor Jesús. Mirad, esa visión escatológica. El Señor Jesús en Mateo 24 dijo, Mateo 24, 32, el Señor dijo, ¡hey! De la higuera aprended la parábola. ¿Les suena esto, verdad? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Sí? Sí, Señor. Bueno, entonces también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Una visión escatológica, una visión a largo plazo, una visión futurística de aquello que ya es una realidad en nuestras vidas. Pero nosotros parece que no estamos viviendo con esa visión y esa esperanza, como el Señor va a decir, como Mateo va a decir en el capítulo 25, como las 10 vírgenes, las sensatas, las que esperaban. Esas que esperaban a su Señor con el aceite y las lámparas encendidas. Y las otras 10 insensatas, o las otras 5 insensatas que dijeron, se echaron a dormir y se les acabó el aceite. Y oye, danos aceite que viene y no tenemos. No, vayan a comprar. Y en el momento en que iban a comprar, el Señor vino y se quedaron fuera. ¿Cómo soy? ¿Qué tipo de mujer o virgen soy? ¿La insensata o la prudente? La que esperaba al Señor, no sabiendo cuándo va a venir, no viendo las circunstancias de la vida y frustrándose en el sitio diciendo, sí, esta es la circunstancia de la vida que tengo, pero el Señor viene.
y mantengo la esperanza. Y la otra decía, hoy cómo está esto, hoy qué mal se está poniendo, hoy el dinero, hoy se acaba el empleo, hoy. Y se le apaga el aceite. ¿Cómo está tu candil? ¿Cómo está tu aceite? ¿Cómo vives? ¿Cómo vivo? El Señor nos instó a estar expectantes. Y el Señor nos dijo, hey, mira, la hoja de la higuera, cuando ya está creciendo, y cuando ya dice que está echando brote, dice, uy, ya se acerca el verano, una nueva temporada de la vida. Bueno, si sabes distinguir de una higuera, ¿cómo no distingues de lo que está sucediendo? Es lo que el Señor está diciendo. Tenemos que recobrar esa esperanza, esa visión escatológica, porque cuando espero y sé que antes de que acontezca todo eso, tiene que acontecer todo esto y algo más, es que ya está a las puertas. Y cuando estoy viviendo en espera de ese momento glorioso de la venida del Señor Jesús, ¡wow! Cobra sentido, ¿verdad? Cobra sentido mis días. Cobra sentido lo que atravesamos. Cobra sentido que la iglesia tenga que atravesar por circunstancias complicadas, porque son necesarias para que el Señor venga. Recobremos nuestra mirada en la soberanía de Dios y en la mirada de su próxima y pronta venida para cobrar ánimo en nuestros días. Pero Pablo también dice, aparte de la esperanza, dice también entender cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estamos desmotivados también, ¿por qué? Porque aparte de vivir con una esperanza, que no digo que no tengamos, pero que la hemos como guardado, está en segundo plano. También hemos vivido desmotivados o vivimos desmotivados porque no estamos reflexionando en aquello que sí tenemos y estamos viviendo reflexionando en aquello que no tenemos. No tengo trabajo, no tengo economía, no tengo esto, no tengo lo otro. ¡Ey! Pablo, Pedro y otros escritores dicen muchas cosas de las que sí tenemos. Y Pablo aquí dice que miremos las riquezas de la gloria, de la herencia de Dios que tiene para nosotros. Hermano, ¿pero cuáles son esas? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? A ver si nos motivamos. Riquezas de su herencia. ¿Qué es la herencia que tiene, como diría Pedro, Dios reservada en los cielos? Pues ni más ni menos que Dios mismo. ¿Cómo eso, Raúl? Eso es muy... A ver, explícamelo un poco. Bueno, de Dios se desprende todo, porque Dios es creador, ¿cierto? Entonces, si Dios es creador y de Dios se desprende todo, todo está ¿en quién? En Dios. Entonces, Él es nuestra herencia. Pero bueno, vamos a explicarlo un poco más. De Dios proviene la belleza, de Dios proviene el amor, de Dios proviene la paz, de Dios proviene el gozo, de Dios proviene la estabilidad, de Dios proviene la vida. ¿Y acaso no es esto todo lo que las personas allá afuera persiguen de una forma angustiosa? Sí. A ver, hermanos, cuando pensamos en herencia, nuestra sociedad materialista nos hace pensar inmediatamente en lujo, en dinero, No, el dinero en sí no tiene el valor, porque el valor se lo ponemos nosotros. Amor, estabilidad, gozo, paz profunda, una vida para siempre, no voy a morir. ¿Sí o no? Eso es lo que es Dios para nosotros. Pero ¿a qué nos ha llamado y a qué nos ha destinado? ¿A qué somos ya? Bueno, parte de la herencia uno es estar en el plan eterno de Dios. Éramos enemigos de Dios y Cristo nos perdonó. Romanos 5. Ahora somos libres de la ley que nos condenaba. Ahora somos adoptados y somos hijos legítimos de Dios. Nos corresponde todo. Porque si Dios es dueño, como hijo soy heredero de todo lo que el dueño posee. Soy librado de la potestad de Satanás. Tenemos una gran familia extendida por todo el mundo.
Tenemos una nueva ciudadanía en los cielos. ¡Oh! Y personas diciendo, uy, no me dan el visado, no puedo ir a este país, no puedo ir al otro, con las restricciones, nosotros somos ciudadanos del cielo. Hay algo mejor que eso. Nos ha dado una identidad nueva. Ahora no soy quien era. Ahora no soy esa persona despreciable, sucia. Todos esos pecados que me definían, ya no lo soy. Dios dice, ahora eres una nueva creación. Ya no hay nada que me acusa. Soy nuevo, eres nueva. Tenemos una nueva identidad. Somos miembros de la iglesia. Aparte, podemos servir a los hermanos y servir de esa forma a Dios. Tenemos acceso directo al trono de Dios de forma plena, constante y sin horarios restringidos. Llama a un banco el viernes por la tarde cuando la tarjeta se te queda dentro del cajero. El banco no está. No están trabajando. No tienes acceso. Ve a hablar con el presidente de la Comunidad Valenciana. No está para ti. Ve a hablar con... No está. Dios sí está. Él está para nosotros 24 horas al día. Papá, tengo un problema. Aquí está mi Padre. Papá, tengo miedo. Aquí está mi Padre. ¿Me entiendes? ¿Te parece poca herencia? Tengo acceso al trono de Dios de forma plena, constante, sin horario restringido. Pero también tengo un Padre que me ama y que es dueño de todo dominio y de poder. Tengo vida plena, una vida segura que depende de Dios. Y como Dios es la vida que tengo no se termina. Porque proviene de Él. No tengo que temer al mañana, pues el mañana está seguro en la roca que es Cristo. Por tanto, tengo paz duradera. ¿Qué te parece? Uy, no están conmigo. ¿Qué te parece? ¿Te parece buenos motivos para estar alegre? ¿Para estar contento? ¿Para estar viendo la vida desde otro ángulo? Wow, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Pero Pablo también está hablando de, aparte de esperanza, de herencia que tenemos, está hablando del poder de Dios. También habla del poder. De su poder para con nosotros. La Nueva Versión Internacional me gusta más como lo traduce. Es un poquito más sencillo. Dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Te pregunto, ¿cuánto poder se necesita para resucitar a alguien de los muertos? Te lo voy a preguntar de esta forma. ¿Conoces a alguien que tenga el poder suficiente como para resucitar a alguien de los muertos? ¿Por qué? Porque cuando alguien muere no se puede resucitar. ¿Cierto? A menos que tengas el poder para hacerlo. Y ese poder solamente lo tiene Dios. ¿Hay algo más imposible que proporcionar vida cuando no hay vida? ¿Lo has pensado alguna vez? Yo no encuentro algo más imposible que eso. Bueno, pues Dios lo puede hacer. Tal es el poder de Dios. Bueno, pues si alguna vez te preguntaste ¿cuánto poder Dios tiene? Ahí tienes alguna respuesta. Y si alguna vez te preguntaste si ese poder está a tu disposición, Pablo dice que sí. Pablo está diciendo que ese mismo poder que el Padre usó para resucitar a Cristo de los muertos es el poder que actúa en cada uno de los hijos de Dios, en cada una de las circunstancias de la vida. Bueno, entonces Pablo lo que quiere hacer es presentar en la mente de los lectores el poder ilimitado de Dios. Quiere que prestemos atención a que nada puede hacernos daño sin que Dios lo permita. ¿Cierto? Esta semana estábamos hablando con mi esposa. Oye, Angie, ¿te das cuenta? Porque aquí todos nos metemos en el mismo saco, A todos nos da miedo el COVID, A ver, esta semana, y más cuando un hermano muy querido y amigo nuestro en Guatemala, pues falleció por COVID, pues claro, uno se plantea y vienen preguntas a su mente. Y esta semana estábamos hablando, Ángela y yo, decíamos, Angie, tenemos mucho miedo al COVID. Claro, hay que tenerle miedo, sí, pero ¿te das cuenta que el COVID no puede hacer algo que Dios no permita que haga en algún hijo suyo?
Sí. Claro, porque a última instancia, ¿quién es el dueño de la vida? Dios. Bueno, pues entonces eso calma un poco el miedo que tenemos al COVID. Ojo, paréntesis. Esto no quiere decir que vayamos por la vida como si el COVID no existiera, ¿eh? No, seamos prudentes. Pero que sepamos que Dios es el soberano. Y este poder está a disposición del cristiano y quiere que descansemos en esa seguridad. Y esto significa que no hay problema en tu vida tan grande que Cristo no pueda con él. ¿Te has dado cuenta cuando viene el problema a nuestra vida? ¿Cómo nos paraliza? ¿Cómo nos quita el hambre? Pero cuando viene un problema, el hambre se me quita. ¿Te has dado cuenta lo largas que son las horas en una noche que no puedes dormir? Oye, no pasan. Y normalmente, esas noches que no podemos dormir son propiciadas por algún problema en nuestra vida. Y entonces nos enfocamos en el problema. Claro, Raúl, es que el problema duele. Yo no digo que no, por supuesto. He atravesado muchos problemas en mi vida y voy a atravesar muchos problemas en mi vida y espero predicarme yo mismo esta predicación. Pero lo que está diciendo Pablo es que no hay problema en nuestra vida tan grande o demasiado grande para que Cristo no pueda con él. Está diciendo Pablo que no debo tener temor por las circunstancias presentes que atravieso, porque Cristo es más poderoso. O si no, como estuvimos recordando en el episodio de esta semana, en el Evangelio, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, atravesemos la tormenta. No te lo voy a explicar porque ya lo has visto miles de veces en tu Evangelio, en tu lectura de la Biblia, y lo escuchaste esta semana. El problema ese tan gigante que tenían los discípulos fue removido con 2 palabras: calla, enmudece. En el momento en que Cristo lo quiso quitar, se le fue el problema a los discípulos. De tal forma que decían, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Ese hombre es Cristo. Ese hombre es nuestro Señor. Y Pablo está diciendo entonces que debo vivir con más tranquilidad sabiendo que todo en mi vida está guardado por las manos del Padre, por Cristo, que es el soberano y la cabeza de la iglesia. Cualquier situación, y te quiero preguntar, ¿qué te mantiene preocupado? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te quita el hambre? ¿Qué te quita el sueño? Cristo puede más. Cristo puede más. Y el versículo 20 a 23, en estos 3 minutos, dice, la cual operó en ese poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo reina, Cristo es cabeza sobre todo lo creado, sobre todo lo creado. Sobre todo lo creado. A veces a nosotros se nos hace tan grande. ¿Qué es lo más poderoso del mundo? Estados Unidos. Es la potencia. ¿Quién puede contra Estados Unidos? Sobre todo lo creado. No hay nadie ni nada que se compara al poder y al señorío de Dios, de Cristo, porque el Padre lo hizo. Cristo gobierna, aunque Satanás esté. Aunque los gobiernos, los poderes y los señoríos de este mundo se opongan, Cristo gobierna.
Porque el Padre sometió todas las cosas bajo su poder. Y dice que Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Y qué significa que Cristo es cabeza de la iglesia? Bueno, que le proporciona vida. Cristo es la razón por la que nosotros estamos aquí. Cristo es la razón por la que la iglesia tiene vida. Por tanto, la iglesia no cae. Por mucho COVID que haya, por mucha persecución en partes orientales que haya, la iglesia mantiene su vida porque Cristo la sostiene y Cristo es su cabeza. Cristo es quien la dirige. Cristo es su dueño. Cristo es el dueño de la iglesia. Y por eso Cristo permite cosas en su iglesia. Él supervisa como dueño, pone y quita cuando considera oportuno, permite que atraviese por etapas dolorosas, persecución, COVID, tristeza, una espiritualidad baja, avivamientos increíbles. Todo lo permite Cristo, porque Cristo es cabeza de la iglesia. Él supervisa su iglesia. Conclusión. 3 ideas principales. Pablo pide que Dios nos alumbre con conocimiento profundo de Él, para que vivamos con la esperanza firme de su venida. Y cuando nos enfocamos en su venida, las demás cosas pasan a segundo plano. ¿Cierto? Que vivamos recordando en lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra herencia, lo que ya tenemos. Que no vivamos mirando lo que no tenemos, sino lo que sí tenemos. Que cuando cambiemos el foco, entonces cambiará nuestra percepción de todo. Y entonces estaré feliz con lo que poseo ahora, sabiendo lo que ya tengo. Y 3, que Cristo gobierna sobre las naciones, sobre los políticos, sobre los poderes espirituales y sobre la iglesia. Esto nos tiene que llevar a vivir de otra forma. Esto nos tiene que llevar a alegrarnos. Esto nos tiene que llevar a esperar la venida del Señor, a saber que, hey, mira todo lo que está pasando, no solamente el COVID, sino todo lo que está sucediendo. Ahí te dejo Mateo 24 para que lo puedas leer en tu casa y ver lo que el Señor habló. Mirar las profecías que se han cumplido y Cristo está a las puertas. Si ya Pablo decía, hey, Cristo está cerca, hermano, Cristo hoy está más cerca. Hace 2000 años que Pablo decía eso. Bueno, pues está más cerca. Que esto cambie nuestra perspectiva de vida, sabiendo que Cristo es el que gobierna todo. Todo, absolutamente todo. Y si Él gobierna, ¿qué nos puede suceder? ¿Cierto? Bueno, pues amén. Que el Señor sea glorificado en nuestras vidas, en nuestras emociones, en nuestra espiritualidad, y que sigamos pidiendo, al igual que Pablo, que el Señor nos dé más conocimiento a su iglesia. Amén.